A ver, en este proyecto concretamente, pues Xesús Ron, que fue el director, sí que se propuso hacer en cada uno de los capítulos un trabajo totalmente distinto. Así como el primero es un espectáculo de texto, de muchísimo texto, en el que estamos durante hora y 20 pues prácticamente hablando sin parar, dirigiéndonos al público y tal. En el segundo, por ejemplo, decidió que untásemos la historia de una cooperativa textil de mujeres que trabajaban para Zara de otra manera, o sea, pues en un espectáculo en el que el texto no es tan importante, sino fue más importante todo el trabajo corporal, y de hecho pues hecho mano de Ruth Balbís, una de las coreógrafas de allí también con las que tenemos más relación. Y en el tercer espectáculo pues también es otro reto, que es donde se da lugar a la tecnología o esta nueva forma de comunicación que tenemos, ¿no? Pues hay, por ejemplo, cerca de 20 minutos del espectáculo en los que el espectador debe leer lo que está pasando. O sea, hay silencio absoluto y el espectador debe leer, ¿no? Después, bueno, de nuevo aparece el texto y tal, pero bueno, que son lenguajes muy distintos en tal caso. Y en 3 palabras, ¿me podéis describir el espectáculo? El encuentro entre A. y Sara Caamaño es lo que dispara todo lo demás. Porque no lo dijimos aquí aún, pero la protagonista absoluta de la trilogía es una mujer que se llama Sara Caamaño, que cambió la vida de Arsenio Ortigueira.